11:38, don Víctor Hernández, nuestro amigo columnista, cronista, escritor, comentarista de todos los viernes. ¿Cómo está, don Víctor? Buenos días, gusto de verlo. ¿Todo bien? Sí, hasta el momento sí, por supuesto. ¿Cómo están todos? Ahí sí me escucho, ¿Cómo, ¿estamos todos bien? Sí, ¿Anduvo sí. por San Gregorio? Sí, San Gregorio, la gente siempre dice, usted va a pasear por ahí donde están los barcos, ahí por la estancia, y San Gregorio es una comuna extensísima en territorio, la segunda con mayor extensión territorial de Chile. Entonces cuando uno dice comuna de San Gregorio, yo voy a la villa Punta Delgada, eso queda 40 kilómetros al norte, donde están los barquitos ahí que están languideciendo, Ya. el Amadeo y el Ambassador. Así que lamentablemente todo lo que la gente a veces uno puede suponer, ¿no es cierto?, con respecto a eso, no es así. Pero tú vas a la villa Punta Delgada y te encuentras con un montón de sorpresas, el cariño de la gente de allá, de los amigos, de los escritores, algunos en ciernes y otros que están ya escribiendo en forma permanente, como nuestro amigo Winston Alarcón, que ya lleva 4 libros y que va a publicar un 5º texto. Vaya. Sobre la historia de San Gregorio. Buenísimo. Entonces estamos cooperando en la edición de ese trabajo como sociedad de escritores y además aprovechando de gestionar este vínculo entre la prensa y la comuna de San Gregorio, para que ellos den cuenta de todas las actividades que están comenzando a desarrollar con motivo de esto que a nosotros nos apasiona tanto, a mí no mucho, pero que el 2020, como le dicen ahora, que son los 500 años del descubrimiento o conmemoración del Estrecho de Magallanes, o del descubrimiento o conmemoración del choque de cultura acá. De la circunnavegación, se dice de tantas formas, tantas formas. Pero los 500 años. Entonces la gente de San Gregorio dice que, bueno, ustedes están haciendo una celebración que les pertenece hasta cierta medida nomás, porque Hernando de Magallanes, por último, entró por el sector de la boca oriental del Estrecho de Magallanes, es decir, por donde estamos nosotros. Tal cual. ¿Ya? No Entonces, por Punta Arenas, ¿no? Porque geográficamente es tan lógico lo que estamos diciendo. ¿Ya? Entonces ahora ellos van a comenzar a escribir, van a difundir lo que hace la comuna de San Gregorio. Uno se pregunta, ¿qué es lo que hacen las comunas rurales? ¿No es cierto? Bueno, este es un medio que tenemos la oportunidad de poder gestionar eso para que San Gregorio pueda también plasmar a través de la prensa las actividades que ellos están haciendo con respecto a los 500 años. Vamos a hablar hoy día, en los minutos que nos quedan en este bloque, Víctor, de la celebración de al Jesús de Nazaret, algo súper tradicional y típico en nuestra ciudad, sobre todo en la 18 de septiembre, en el barrio 18 de septiembre. Antes le decían en el tradicional celebración religiosa que se efectuaba en el sector alto de la ciudad. Tú lo leías en primera página de la prensa austral. Es verdad. 30 años atrás aparecía eso, a veces partió con una fotito en un recuadro. Ya después, para 1991, cuando hubo una gran celebración, ya eran cerca de 10.000 las personas que celebraron el Nazareno arriba, y ahí ya aparece como titular y con una foto grande en primera plana. ¿Ya? ¿Cómo llega? ¿Por qué se celebra Jesús de Nazaret, sobre todo en la 18? Bueno, es una festividad religiosa que implementaron los franciscanos, la congregación franciscana en Chiloé. Ya. Una vez expulsados los jesuitas en 1767 de Chile y América, los franciscanos vienen a suplir ese déficit de sacerdotes, de misioneros en la isla de Chiloé. Y en un sector, islitas colindantes dentro del mismo archipiélago, distintas familias estaban peleándose. Entonces hay un sacerdote español, la mayoría eran españoles los sacerdotes que prestaban el servicio religioso, de apellido, se llamaba Hilario Martínez, ya, a quien lo envían de Tenaún a esas islitas, y él se le ocurre realizar una regata para zanjar las diferencias. Él había conseguido varias imágenes que venían llegando de Sevilla, España, y una de ellas era el Jesús Nazareno.
Entonces él dice, bueno, para aplacar las diferencias, las peleas, las rencillas, hagamos esta regata y el ganador se queda con la efigie. Ya. Bueno, hay que entender de que esta es una de tantas Historias orales, testimonios que nos cuentan en relación a esto, ¿no? Supongamos que esto sea cierto, lo concreto es que esa efigie quedó desde 1778 en Caguachi. Entonces, en el lapso de 78 a 1782 se construye la primera iglesia y se comienza a celebrar ¿En Caguachi? en Caguachi la devoción del Jesús Nazareno. Pero tú sabes que hay unas sucesivas diásporas del pueblo chilote en distintas épocas, sobre todo hacia la Patagonia, tanto chilena como argentina. Entonces, junto con esta diáspora, esta migración del pueblo chilote, también sale el nazareno, porque los chilotes llevan su nazareno. Y lo llevan principalmente porque en los lugares que ellos van poblando, o en los lugares a los cuales ellos empiezan a residir como Punta Arenas, ellos no se sienten identificados con la forma de expresar la religión. Lo dicen claramente cuando en el año 1981 está testificado esto. La señora Francisca Unquén dice, bueno, nosotros queríamos ya irnos de allá de Fátima porque la forma como rezaban en Punta Arenas no era nosotros no la entendíamos, Ya. no nos sentíamos interpretados y como que nos miraban en menos, nos miraban mal. Entonces comenzamos a celebrar esta festividad del Nazareno a la usanza chilota al interior de una casa, la casa de ella, ¿no es cierto? Allá en el sector de la 18. Y de a poquito comenzaron a ocupar más espacio. A medida que avanzaron los años, entraron ya directamente en un rincón, en una pieza ahí de la parroquia Fátima. Y ahí estaba el... Exacto. ¿Cómo se escribe Caguachi? Una buena pregunta. ¿Con K o con C? Mira, si tú vas a Chiloé, lo escriben como de 5 formas distintas. Sí, pues. Cuando tú lees las actas de cuando se crea la iglesia, ellos no dicen Caguachi, dicen Caguachi. 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 Ya. Ahora, ¿cómo se acepta? Para hacerlo más fácil, es C-A-G-U-A-C-H. Perfecto. Tal cual. Caguachi. Caguachi. Ya. Y allá ellos celebran el Cristo Nazareno de Caguachi. Entonces acá En Fátima. Hay parte, ¿no? parte en el domicilio. En el domicilio. Domicilio de algunos pobladores del barrio 18 de septiembre. Entre ellos el de la señora Francisca Uquén, año 1981. Perfecto. Después comenzaron a participar otras familias, ya se fue haciendo extensiva hasta que llega finalmente a Fátima, la aceptan, ya las señoras de Fátima, las más empoderadas de allá, y les dan una pieza. ¿Una pieza? Una pieza dentro de la iglesia para que celebren su Jesús Nazareno y se dejen de hinchar. Porque Sí, po. habitualmente las celebraciones del Nazareno terminaban en la cancha de la 18 de septiembre, la Bombonera. Ok. Como es en Chiloé, pues. Sí, Es pues. una festividad, será religiosa, pero es una devoción popular, por lo tanto se hacían competencias, se hacían cantos, habían baile, habían comilona, había muestras gastronómicas, hasta matrimonio había. Entonces, por supuesto, eso no cayó bien al comienzo. La gente tradicional del sector comenzó a reclamar y al final se les entregó solamente este espacio. En 1986 llega, por iniciativa de Jorge Tenef, ¿ya? Ok. El padre Tenef. El padre Tenef, llega una imagen del Jesús Nazareno ahí a Fátima, para ellos. Entonces, ahí es cuando comienzan las tratativas para dejar de tener problemas, ¿no es cierto? ¿Saben qué? Juntemos plata, aunemos voluntades, esfuerzos, para ver si podemos tener nuestro santuario propio. Ya. Que después de mucho bregar, de muchos proyectos, de muchos sueños, proyectos, muchos se cayeron. Finalmente el 2001 se inaugura el santuario Jesús Nazareno allá en la avenida Circunvalación, General Ramón Cañas Montalva. Hay que decirlo siempre
completo el nombre de las calles, porque esa es una mala costumbre que tenemos. Es verdad eso. Avenida Circunvalación General Ramón Cañas Montalva con Avenida Salvador Allende. ¿Ah? Ahí finalmente ahí lo estamos viendo. Exacto. Entonces hay diferencias, por supuesto, entre las festividades que se realiza en Chiloé con la que se organiza acá en Punta Arenas, y incluso en la región, en Magallanes, si consideramos que en Puerto Natales también hay un santuario, en la Villa Nueva Esperanza, y en Porvenir, la iniciativa, de los grandes logros del sacerdote Santiago Redondo, que en 1998 Porvenir ya contaba con un santuario en Villa Las Nieves, allá en una pequeña población. En Porvenir tenían su santuario de Jesús Nazareno. ¿Es la figura religiosa el Cristo de Caguach, o Jesús Nazareno, como se dice? ¿Cuál será el nombre? Bueno, depende de cada uno, ¿no? Depende, porque los chilotes que han salido de la isla, ya sea en Argentina o acá, han respetado esto del Nazareno, como corresponde, ¿no es cierto? Sí. Pero le han cambiado, para darle un sentido más de identidad local, sí, le han cambiado esto del Cristo, como es en Chiloé, Cristo Nazareno de Caguach, ya no es Caguach obviamente, sino que es la fiesta de Jesús Nazareno, como es acá en Punta Arenas, en Magallanes, Jesús Nazareno, ya sea en Porvenir, en Natales o en Punta Arenas. Acá. Ya, es la imagen. La otra diferencia que existe, aparte de esto que es más bien semántico incluso, es que en Punta Arenas se utiliza siempre el último domingo del mes de agosto. Ya. Esto es importante decirlo, Ya. porque en Chiloé es sagrado que sea el día 30 de agosto. ¿Por qué? Porque Hilario Martínez, el fray español que introdujo el nazareno en Chiloé, él propuso que sea, él provenía, para que se entienda, de un famoso convento, Santa Rosa de Ocopa se llama, que hasta el día de hoy existe en el Alto Perú, en la frontera entre Perú y Bolivia, donde se formaban los misioneros. Era como una especie de universidad de los sacerdotes de la época, franciscanos, que de ahí ellos salían a evangelizar al Amazonas, a Bolivia, a Paraguay, a Uruguay, a Ecuador y por supuesto a Chile. Sacerdotes de Ocopa fundaron el convento, el colegio se llamó San Ildefonso de Chillán, que existió desde 1756 hasta el año 1908 aproximadamente, como lo estoy explicando en este instante. Sí, sí. ¿Ya? En una de sus dependencias, en uno de sus anexos, estudió Bernardo Higgins, por ejemplo. Mira la importancia, ¿no? Trascendente. Y luego de la expulsión de los jesuitas, que ellos tenían tomada la zona de Chiloé, eso queda acéfalo, queda sin un rostro visible, sin misioneros. Entonces deciden desde Roma enviar a los sacerdotes afincados en Ocopa, y viene un contingente nuevo, entre ellos 17 sacerdotes, entre ellos Hilario Martínez. Entonces, como venimos de Santa Rosa de Ocopa, de nuestro monasterio de allá, entonces la festividad ya la ganaron ustedes, lo de Caguach, le ganaron a los otros 4 pueblos, ya. Bueno, pero de todas maneras, esta efigie va a quedar acá en Caguach, y propongo de que a partir del 30 de agosto de 1778, ¿no es cierto?, se comience a hacer la celebración como corresponde. Entonces se adopta la fecha 30 de agosto, que se mantiene hasta el día de hoy. 241 años se van a cumplir de eso. Qué tradición, ¿eh? Es una tradición. Esta foto me gusta mucho, si la puedes pinchar, porque acá muestra la masividad, claro, que en torno a la figura del Cristo y aquí, de Caguach. lo que tú dices, la masividad también es muy interesante, porque se aprecia también otra diferencia que tú no ves en Caguach, en Chiloé, ya, que aquí se juntan todas las capillas en torno a Fátima y en torno al Nazareno, y las capillas de allá del barrio 18, por ejemplo la de San Francisco de Asís, Santo Cura de Ars, José Carpintero, y finalmente el Nazareno se coloca atrás,
Ya. Es como el protector. El protector de estas comunidades. Exacto. Adquiere un rol mucho más protagónico, ¿no es cierto?, que si estuviera en Fátima. En Fátima ahí tendría que ser Fátima la que llevara el desfile, la bandera, ¿no es cierto? Y establecería indudablemente una jerarquía, porque estarían pidiendo permiso, etcétera. ¿Es la figura religiosa del pueblo chilote? ¿Es la figura religiosa de los chilotes que se vienen acá y que se instalan en Magallanes? Correcto. ¿O es la figura religiosa de un barrio en general? No, yo creo, yo lo digo y terminamos de escribir la crónica para este domingo. Me la juego y lo digo claramente que es la festividad religiosa popular más importante de la Patagonia. Ya. Así de simple y de Así claro. de simple. Sí, por supuesto, porque solamente en el barrio 18, que concentra aquí en Punta Arenas, el barrio 18 concentra 25.000 personas aproximadamente, con sus 9, 10 poblaciones. Imagínate, si se paraliza el sector alto de la ciudad, 25.000 personas. Si tú le agregas lo que pasa en Río Gallegos, con estos barrios grandes que tiene la ciudad argentina, y otras localidades de la Patagonia Argentina también, que está poblada de chilotes. Yo rescato lo que dijo un escritor antiguo chilote, uno de los escritores que yo siempre trato de evocar en mis escritos, profesor normalista también, que después fue a estudiar a la Universidad de Chile, Nicasio Tangol. Él escribió varias novelas y obras que tienen que ver con la Patagonia Austral, porque él ya veía, ¿no es cierto?, la relación, el vínculo entre Chiloé y la Patagonia, en los años 40, 50, 60 incluso. Escribió Mayasca, escribió Cuanjip, la novela sobre los Onas, por ejemplo. La leyenda del Caruquinca la publica él en 1982. Después todos hablamos de Caruquinca y todo ese cuento, pero la leyenda... Él es el primero que lo deja registrado. Y un libro publicado por el Breviario Fondo de Cultura Económica, imagínate. ¿Ya? Nicasio Tangol, en una crónica que aparece en el diario El Magallanes el 23 de abril de 1953, dice que los chilotes fueron los forjadores y los constructores de la Patagonia, tanto chilena como argentina. ¿Ya? Y yo parto de ese supuesto, que aunque puede parecer una exageración, si lo vemos hace 70, 80 años atrás, yo creo que era así, porque la mano de obra, ¿no es cierto?, en gran medida se debe al esfuerzo de los constructores, de los carpinteros, de los artesanos, de los albañiles, de la gente del puerto, chilota principalmente. Me hace una pregunta a través de redes sociales que me parece súper pertinente, sí, sin desmerecer a otros barrios de la ciudad. ¿Crees tú que el barrio 18 de septiembre es donde se mantiene la real identidad del territorio o de Punta Arenas de la ciudad de los últimos 60, 70 años? ¿Donde se sigue manteniendo esa identidad? Bueno, lo hemos escrito y lo hemos dicho. Lo que pasa es que la 18 ellos tienen un orgullo muy, muy particular. Hablo de la 18 y quiero involucrar el barrio sur, ¿no? Es como el sector sur desde... El sector sur. Además que la ciudad está creciendo hacia el sector sur poniente. Y va a seguir expandiéndose hacia allá. Pero si tú me preguntas en una época... La pregunta es muy buena porque el barrio sur debe estar cumpliendo cerca de 130 años. Sí, pues lo hemos hablado acá. Lo hemos hablado acá. Y precisamente fue creado también por pobladores traídos de Chiloé. Fue una política implementada por el presidente Balmaceda antes de la guerra civil. Aquí había un gobernador militar del ejército, proclive al presidente Balmaceda, que por supuesto después tiene que salir de acá con este tema de la guerra civil. Y él lleva a efecto lo que fueron el concepto de las hijuelas de Oscar Biel, que había estado antes, en el sentido de que, bueno, hay hijuelas, ¿no es cierto?, hay que repartirlas. Entonces, para desarrollar el casco histórico de Punta Arenas y salir de esto que era el centro, traigamos gente. ¿De dónde? Principalmente Valdivieso, que lo que hace es traer gente de Chiloé, y ellos son los fundadores del barrio sur, ¿no es cierto? Ahí está el antiguo cementerio del cual tanto hemos hablado, de donde se va creando
el casco también Así histórico del barrio sur hacia el sur, precisamente. Y luego hay una migración que hemos escrito y hemos hablado sobre esto, no sé, ya hasta la saciedad, que se da con la ley del puerto libre, principalmente en los mediados de los años 50, un poquito antes, que tiene que ver con esta nueva llegada de emigrantes chilotes que se concentran fundamentalmente allá en el sector del barrio 18 de septiembre hoy día, con todas estas poblaciones que han surgido, pero que tienen una característica en común, y que eso tal vez fomenta, como se dice hoy día en su ADN, esta cosa de ese orgullo, de esa petulancia, incluso hasta un poco de soberbia que tienen ellos, que es que todas las casas, todas las cosas las construyeron ellos, no les dieron nada. Nosotros hicimos esto. Hay una gran diferencia. Entonces tiene un valor, y eso te lo sacan en cara. Vamos a meternos en los barrios a partir del otro día. ¿Te parece? Sí, y la 18 y todo. No, lo que pasa es que la 18 va a estar de cumpleaños, entonces ayer por eso que es importante también señalarlo, y con esto me voy. Ayer se dio inicio a las actividades del barrio 18 conmemorativa al aniversario 63, que vamos a hablar más adelante de eso. Perfecto. Víctor, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, gracias. Que esté muy bien. ¿Mañana quién viene? Sorpresa. Sorpresa. Ya, perfecto. Ya, don Frank, muchas gracias, que esté muy bien. Ahí llegó el fantasma Césped, ahí está, muy bien. Se acaba de despertar. Me tengo que ir. Muchas gracias a nuestros gentiles, amables e inteligentes auspiciadores que nos acompañan todos los días. Nos volvemos a encontrar a las 5 de la tarde con análisis regional y el lunes con más de DDR. Que estén muy bien. Chao, chao.